Y si te dijera que tus sueños no son producto del azar, sino mapas espirituales diseñados por Dios para revelarte quién eres en el reino. Y si te dijera que dentro de ti existe un código divino sembrado desde antes de nacer, que se activa a través de sueños que no nacen en la lógica, sino en el espíritu. Hay cosas que no has entendido, visiones que has tenido, anhelos que parecen no encajar con tu realidad, y sin embargo, no mueren, se repiten, te persiguen, te sacuden. Y si eso que creías que era solo una ilusión, es en realidad una asignación celestial esperando ser comprendida. Jesús caminó en esta tierra como hombre, pero con acceso constante a las dimensiones más altas del Padre, y aunque muchos no lo predican, él también soñaba, no con imágenes fugaces de la noche, sino con propósitos eternos. Su vida fue guiada por el Espíritu, y sus pensamientos eran puertas abiertas a la voluntad divina. Porque soñar no es solo desear. Soñar en el reino es recibir un mandato que nace en el cielo y busca manifestarse en la tierra. Cristo nunca actuó por impulso. Cada paso, cada palabra, cada silencio fue parte de un plan perfectamente interpretado desde lo secreto. Su sensibilidad al espíritu no era solo emocional, era mental, era estructural. Sabía cuándo avanzar, cuándo callar, cuándo esperar, cuándo obedecer, porque sabía leer los símbolos del Padre. Sabía discernir entre el ruido de la carne y el susurro de la gloria. Muchos hoy caminan como los discípulos en el camino a Emaús, con el corazón lleno de promesas, pero con la mente nublada. Saben que Dios les habló, saben que hay algo grande, pero no entienden, no saben cómo actuar, cómo esperar, cómo interpretar, y ahí es donde la mente de Cristo se vuelve urgente, porque no basta con tener un sueño de Dios, hay que tener la mentalidad del Hijo para entenderlo. En los próximos minutos vas a descubrir secretos que no se enseñan en la superficie. Vamos a descender juntos a lo profundo del pensamiento celestial. Vamos a ver cómo Jesús interpretaba su llamado, cómo discernía su asignación, cómo entendía su tiempo, y cómo tú puedes activar esa misma capacidad espiritual para reconocer tus propios sueños eternos. Porque sí, hay un sueño dentro de ti que es mayor que tus circunstancias. Un sueño que lleva tu nombre, pero que no nació en tu imaginación, nació en la eternidad. Y si permaneces hasta el final de este mensaje, podrías recibir la confirmación que has estado esperando durante años. Pero antes de que entremos a este viaje, comenta con fe: despierta en mí, Señor, el sueño eterno que me diste. Esa frase es tu oración profética, es tu declaración de apertura espiritual. Dale también me gusta a este video ahora mismo, porque estás empujando esta palabra hacia almas que necesitan encontrar su propósito. Personas que no saben que Dios les está hablando mientras duermen. Personas que están al borde de abandonar porque no entienden lo que sienten. Al suscribirte y compartir, estás siendo parte activa de esta misión, encender sueños que el infierno ha querido apagar. Muchos ya no tienen una iglesia cerca. Para ellos, este canal es su comunidad de fe, su pozo espiritual. Y por eso cada uno que comenta, cada uno que da me gusta, cada uno que se une, está contribuyendo a que más personas despierten. Y escucha con atención. La penúltima enseñanza de este estudio podría ser la llave profética que active el próximo movimiento de Dios en tu vida. Ahora sí, silencia el ruido de fuera, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de recibir podría cambiar tu destino para siempre. Vamos a comenzar. 1. El sueño del Hijo, Jesús y su conciencia del propósito eterno. Desde el principio, Jesús no caminó como quien busca su identidad, sino como quien ya la conoce. No vivió desde la confusión, sino desde una certeza absoluta. Él sabía para qué había venido. Pero esa seguridad no surgió espontáneamente.
Fue nutrida en el secreto, revelada en lo espiritual, confirmada por el Padre y comprendida a través de una profunda conexión entre su mente humana y su espíritu divino. Jesús, aunque plenamente Dios, también fue plenamente hombre, y en esa humanidad aprendió a discernir lo que era soñado en el cielo y entregado al corazón como misión. Cuando tenía apenas 12 años, en el templo de Jerusalén, Jesús pronunció una de las frases más reveladoras sobre su conciencia del propósito. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Este no fue un simple acto de precocidad, fue una manifestación de alguien que ya, desde temprana edad, vivía alineado a un sueño eterno. Mientras otros niños soñaban con el mañana, él ya vivía para la eternidad. Su mente estaba siendo moldeada en secreto. Su interior ya ardía con las señales de su llamado. Muchos piensan que Jesús descubrió su propósito durante su ministerio, pero no. El Espíritu ya lo había revelado mucho antes. En su infancia, en sus silencios, en su soledad, en las largas noches donde su alma era instruida por el cielo, Cristo fue despertando progresivamente al sueño divino que el Padre había depositado en él. No fue por conocimiento teológico, fue por comunión espiritual. Cada paso, cada despertar, fue un eco de lo que ya se había decidido antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4-5. Pero, ¿cómo entendía Jesús sus sueños? ¿Cómo procesaba en su mente humana las instrucciones de un mundo invisible? Lo hacía desde la rendición, desde la obediencia perfecta, desde una sensibilidad que nace de la intimidad, no desde el impulso emocional, sino desde la meditación en la palabra, el silencio ante el Padre y la sumisión total a la voz del Espíritu. En Isaías 54:5, una profecía mesiánica nos revela parte de esa conexión. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta imagen es profunda. Jesús se despertaba cada mañana no solo físicamente, sino espiritualmente, con los oídos atentos a lo que el cielo tenía para decirle. Esa es la esencia del verdadero sueño celestial. No solo se recibe mientras duermes, se confirma mientras obedeces. Jesús no necesitaba soñar cada noche. Su comunión era tan constante que todo su caminar se volvió un sueño profético en ejecución. Cada día era parte del cumplimiento, cada encuentro, cada milagro, cada paso hacia Jerusalén estaba escrito, y él lo sabía. Él vivía con la convicción de que nada era casualidad. Todo tenía un tiempo, un símbolo, un sentido. Por eso, cuando se acercaba el final, declaró, «El Hijo del Hombre va, según está escrito de él». Mateo 26:24. No dijo, según lo que yo elegí, o según lo que quiero, sino según lo que está escrito. Jesús sabía que su vida no era improvisada. Era una profecía en carne viva, una historia soñada por el Padre y aceptada por el Hijo. Ahora bien, ¿significa esto que todo fue fácil para él? No. Jesús sintió presión, sintió carga, sintió el peso del propósito. En Getsemaní sudó sangre, pero no porque no entendiera su llamado, sino porque comprenderlo completamente no lo hacía menos doloroso. Sin embargo, su mente redimida nunca se desvió del sueño del cielo. Él sabía que había nacido para eso, y esa conciencia del propósito fue su ancla. Los evangelios nos muestran que muchas veces Jesús se apartaba solo a orar. ¿Qué hacía allí? No solo hablaba, escuchaba. Su espíritu se sincronizaba con el diseño eterno, confirmaba el siguiente paso, verificaba la voluntad del Padre, y así mantenía viva la claridad de su sueño. En Marcos 1:35 se nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ese es el secreto de la mente que entiende los sueños celestiales, la intimidad constante.
No se trata de recibir un llamado un día y salir corriendo. Se trata de volver cada mañana al altar para que el sueño no se contamine con la voz del mundo. Jesús sabía esto, por eso, cuando las multitudes querían hacerlo rey, él se apartaba. Cuando querían apedrearlo, él no respondía. Cuando lo traicionaron, no se detuvo, porque su enfoque no era en el ruido, sino en la visión, y esa misma mentalidad está disponible para ti hoy. La mente de Cristo no es una experiencia mística reservada para los predicadores. Es un estilo de vida que Dios quiere formar en cada hijo que ha recibido un sueño del cielo. Porque si no piensas como el Hijo, terminarás interpretando tu llamado desde la lógica humana, y eso te hará frustrarte, compararte, desesperarte, o peor aún, abandonar. Cristo no se desesperó al no ser reconocido. No buscó validación en los hombres. No permitió que el aplauso lo desviara ni que el rechazo lo detuviera. Porque el sueño de Dios no necesita ser entendido por todos. Solo necesita ser obedecido por quien lo recibió. Incluso en la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando los cielos se oscurecieron y los hombres pensaron que había fracasado, Jesús sabía que estaba en el centro exacto del cumplimiento. Su última frase fue la prueba final de su entendimiento. Consumado es. No dijo, me rindo, ni ha terminado. Dijo, se ha cumplido lo que soñamos, Padre. Se ha terminado el plan. Se ha activado la redención. Se ha completado el propósito. Así entendía Jesús sus sueños. No como un ideal emocional, sino como una orden divina escrita desde la eternidad y aceptada desde la intimidad. Y hoy, esa forma de pensar puede ser tuya. No necesitas ver todo claro para obedecer, solo necesitas lo que Él tenía, una mente rendida, un corazón alineado, un oído sensible y una pasión imparable por cumplir lo que el Padre ya escribió sobre ti. Porque hay un sueño sembrado en tu alma que no nació de tu imaginación, nació de Dios. Y si aprendes a pensarlo como Cristo, también lo verás cumplirse como Él. 2. El Espíritu Santo y la activación del pensamiento celestial. Jesús no comenzó su ministerio hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Aunque era el Hijo de Dios, no se movió por emoción ni por impulso. Esperó el momento exacto en que el cielo activó su diseño a través de una manifestación espiritual visible, audible y poderosa. En el bautismo, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma, y una voz declaró, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, 16, 17. Fue ahí, y no antes, que el reino empezó a moverse a través de él. Este momento no fue solo un acto ceremonial, fue una señal divina de que el pensamiento del Hijo estaba ahora completamente sincronizado con la voluntad del Padre a través del Espíritu. Jesús era ya perfecto, sí, pero su mente como hombre necesitaba ser guiada, conectada, activada en cada paso por el Espíritu Santo, porque incluso Él, en su humanidad, eligió no hacer nada por su cuenta. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Juan 5:30. Esto no es debilidad, es obediencia, es dependencia total, es humildad mental. Muchos desean cumplir sus sueños espirituales, pero sin la activación del Espíritu, los sueños se convierten en frustraciones. Se intenta avanzar sin dirección, interpretar sin discernimiento, decidir sin respaldo. Y eso agota, eso cansa, eso desenfoca. Pero cuando el Espíritu toma control, lo que parecía confuso se vuelve nítido. Lo que parecía lejano se vuelve presente. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1. No fue una decisión estratégica humana. Fue un movimiento espiritual. El desierto no era castigo, era proceso. Y Jesús lo entendió así, porque su mente estaba gobernada no por la comodidad, sino por el propósito.
Y aquí comienza la diferencia entre quienes piensan como el mundo y quienes piensan como el Hijo. El mundo interpreta el desierto como abandono. La mente de Cristo lo interpreta como activación. Después del desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Algo se selló en él durante ese proceso. Su mentalidad ya no solo era obediente, era sobrenatural. Comenzó a hablar con autoridad, comenzó a discernir las intenciones del corazón, comenzó a manifestar sabiduría que no venía del razonamiento, sino del cielo, porque el Espíritu no solo te da poder para hacer, te da poder para entender, y eso es lo que muchos hoy han olvidado. Creen que el Espíritu es solo para milagros, lenguas o emociones. Pero no, el Espíritu Santo es el arquitecto del pensamiento de Cristo en ti. Es el que transforma tus patrones mentales, el que derriba fortalezas, el que alinea tu forma de ver la vida con la manera en que Dios la ve. Sin Él, seguirás pensando como esclavo. Con Él, comenzarás a pensar como hijo. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo lo explica con profundidad. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Notas la conexión? El Espíritu te revela lo profundo, te conecta con lo invisible, te permite saber lo que Dios te dio, incluso cuando tu mente humana no lo comprende aún. Por eso muchos no avanzan, porque no saben lo que ya tienen, porque no escuchan al que se los quiere mostrar. Jesús, lleno del Espíritu, caminaba sabiendo, no adivinando, no esperando señales externas. Su discernimiento era interno. Sabía cuándo retirarse, cuándo confrontar, cuándo multiplicar panes, cuándo llorar. El Espíritu le mostraba los tiempos, las personas, las decisiones. Por eso pudo decir, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Y ese mismo Espíritu fue el que prometió enviar a los suyos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu no vino solo para acompañar, vino para enseñar, para activar la mente de Cristo en sus discípulos, para reemplazar la lógica carnal por la sabiduría del reino, para que sus pensamientos dejaran de ser humanos y se convirtieran en pensamientos celestiales. Y así fue. Después de Pentecostés, los discípulos ya no temieron, ya no huyeron, ya no dudaron. El Espíritu les había impartido la mente de Cristo. Pedro, que negó 3 veces, predicó con valentía. Juan, que fue llamado Hijo del Trueno, se convirtió en el apóstol del amor. Tomás, que dudaba, reconoció la gloria del Hijo. Todos ellos fueron transformados por dentro, porque fueron renovados en su forma de pensar. Aquí hay una verdad que quema. No puedes cumplir un sueño del cielo con una mente de la tierra. Necesitas una actualización espiritual. Necesitas pensar como Jesús pensaba. Necesitas que el Espíritu Santo destruya cada pensamiento que no nació en el corazón del Padre. Porque mientras pienses como esclavo, nunca caminarás como heredero. Jesús enseñó algo más profundo aún. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado. Lucas 4:18. Él no solo actuaba por fe, actuaba por unción, y esa unción no era solo para milagros, era para saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y con quién decirlo. Eso es tener la mente de Cristo. No vivir desde la reacción, sino desde la revelación. No dejarte arrastrar por la emoción, sino guiar por la comunión. No moverte por presión, sino por dirección. Tú también puedes vivir así.
Puedes despertar cada mañana con instrucciones celestiales. Puedes caminar en lugares oscuros con paz interna. Puedes tomar decisiones difíciles con discernimiento que no viene de este mundo. Pero para eso necesitas relación con el Espíritu. No religión, no rutina, relación profunda. Porque Él no solo quiere usarte, quiere transformarte desde adentro. No solo quiere bendecirte, quiere pensar dentro de ti. No solo quiere hablarte, quiere enseñarte a pensar como Jesús pensaba. La mente de Cristo no es una meta emocional, es una consecuencia de caminar con el Espíritu. Es el fruto de rendirte cada día a la voz que susurra mientras el mundo grita. Es el resultado de morir a tu lógica y vivir para el entendimiento celestial. Y si hoy sientes que tienes un sueño, un llamado, una palabra, pero no sabes qué hacer con ella, la respuesta no está en hacer más, está en pensar diferente. No necesitas más ideas, necesitas más conexión. No necesitas más movimiento, necesitas más alineación, no necesitas más ruido, necesitas más espíritu, porque cuando el espíritu toma tu mente, no solo la limpia, la llena con el pensamiento del Hijo, y ahí, y solo ahí, comienza el cumplimiento verdadero del sueño que Dios depositó en ti. 3. Jesús y la interpretación del tiempo. ¿Cómo discernía el momento exacto de cada cosa? Uno de los aspectos más asombrosos del pensamiento de Cristo fue su capacidad para discernir el tiempo. No el cronológico, sino el espiritual. No el de los relojes, sino el del cielo. Jesús no solo sabía qué hacer, sino cuándo hacerlo. Cada acción, cada milagro, cada palabra, cada paso, fue realizado en el momento exacto que el Padre había determinado. Esta sensibilidad no era mística ni improvisada. Era fruto de una mente entrenada para leer los movimientos del Espíritu, porque el que piensa como Cristo no se mueve por prisa ni por presión, sino por precisión divina. Desde el inicio de su ministerio, vemos cómo Jesús tenía un control total sobre el kairos, el tiempo oportuno, el instante profético, el momento sagrado en que el cielo y la tierra se alinean para que algo eterno suceda. En las bodas de Caná, cuando María le pidió que interviniera porque no había vino, él respondió: «Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. No se dejó llevar por la urgencia de su madre. No se dejó arrastrar por la presión social. Porque cuando tu mente está alineada con el cielo, no obedeces el reloj de los hombres, sino el calendario de Dios. Y sin embargo, poco después, realizó el milagro. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba diciendo que no lo haría, sino que no actuaría hasta que el Padre lo señalara. La fe de María activó el ambiente, pero la manifestación vino cuando el cielo lo autorizó. Esa es la clave. Una mente carnal se guía por necesidad. Una mente como la de Cristo se guía por revelación. No todo lo urgente es lo correcto. No todo lo necesario es lo indicado. Solo el Espíritu sabe cuándo el momento es perfecto. Jesús repitió esta idea en múltiples ocasiones. En Juan 7:6 dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto». ¡Qué declaración tan poderosa! Él distingue entre el tiempo de los hombres, impulsivo, emocional, desesperado, y el tiempo de Dios, preciso, ordenado, intencional. La diferencia entre un ministerio efectivo y uno frustrado muchas veces no está en el qué, sino en el cuándo. Una acción fuera del tiempo de Dios puede matar un sueño que nació en su corazón. Jesús no improvisaba. Él sabía cuándo entrar a una ciudad y cuándo salir. Sabía cuándo hablar en parábolas y cuándo ser directo. Sabía cuándo sanar públicamente y cuándo hacerlo en secreto, porque su mente estaba conectada al movimiento del Espíritu. Lucas 5:16 dice: «Él se apartaba a lugares desiertos y oraba». No era solo para tener devocional, era para sincronizar su tiempo humano con el tiempo divino. Porque si el reloj de tu mente no está conectado con el del cielo,
tu vida se desajustará espiritualmente. Y esa capacidad de discernir el tiempo no era solo para él, era parte de su enseñanza. En Lucas 12:56 reprendió a las multitudes diciendo: «Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo?». El problema no era falta de conocimiento, era falta de percepción espiritual. Sabían leer las señales del clima, pero no las del reino, porque el que no tiene la mente de Cristo siempre llega tarde a los movimientos de Dios. Jesús hablaba con urgencia cuando el tiempo lo requería. Decía: «El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos». No era un mensaje para un futuro lejano. Era una palabra para ese instante preciso, porque él sabía que hay momentos en que el cielo se abre de forma especial, y si no estás discerniendo, los dejas pasar. Dios no se mueve por emoción, se mueve por tiempos. En el momento de su entrada triunfal a Jerusalén, todo estaba perfectamente cronometrado. Él sabía que ese era el día profetizado por Zacarías, Zac-Burton 9:9. Por eso, montado en un pollino, dijo a los fariseos que lo reprendían: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas 19:40. ¿Por qué? Porque era el momento señalado, era la hora profética. Cuando llega tu hora en el cielo, ni el infierno puede detenerte. Pero si actúas fuera de ella, ni todos tus esfuerzos podrán sostenerte. Esa forma de pensar es la que muchos hoy necesitan. Porque hay sueños que Dios te ha dado, pero que no se han cumplido, porque no estás entendiendo el tiempo. O te adelantaste, o te estás quedando atrás. Y eso ocurre porque tu mente todavía interpreta el proceso con lógica humana, en lugar de con sensibilidad espiritual. La mente de Cristo no era ansiosa, no se dejaba llevar por la impaciencia de la carne, no trataba de forzar el cumplimiento de las promesas. Sabía esperar, sabía discernir, sabía moverse cuando el cielo decía: «ahora». Por eso, en Juan 11, cuando Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue de inmediato. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Verso 6. Y cuando finalmente llega, Lázaro ya estaba muerto. ¿Error? No. Era el tiempo perfecto para revelar la gloria. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Verso 4. Su mente veía más allá de los síntomas, más allá del dolor, más allá de lo lógico, porque el que piensa como Cristo sabe que los tiempos de Dios muchas veces rompen con la lógica del hombre. Y cuando resucitó a Lázaro, lo hizo no solo para consolar a una familia, sino para confirmar que su conexión con el tiempo eterno era perfecta. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41, 42. Esa es la mentalidad del Hijo. No pregunta si el Padre está con él, lo sabe. No duda si es la hora, lo discierne. No teme actuar, lo hace con total autoridad. Hoy, el Espíritu Santo quiere llevarte a ese mismo nivel de discernimiento, no para que tengas más información, sino para que actúes en la hora exacta del cielo. Porque puede ser que tu promesa ya esté lista, pero aún no estás pensando como Cristo. Y Dios no va a darte algo eterno a alguien que aún piensa temporalmente. Por eso, Pablo dijo en Efesios 5, 15, 16, «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». La sabiduría no es solo saber qué hacer, es saber cuándo hacerlo. Y eso solo viene cuando tu mente ha sido renovada por el Espíritu y alineada con el ritmo del cielo. Jesús no corrió hacia la cruz, pero tampoco la evitó. Esperó su hora. Y cuando llegó dijo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Juan 12:23. Y caminó hacia su destino sin temor. Porque cuando sabes que estás en el tiempo perfecto de Dios, ni la muerte puede asustarte. Así entendía Jesús sus momentos, y así quiere Dios que entiendas los tuyos.
Porque si piensas como Cristo, no solo recibirás el sueño, también sabrás exactamente cuándo verlo cumplirse. 4. La voz interior de Cristo. ¿Cómo discernía entre la voluntad del Padre y la voz del enemigo? Uno de los mayores desafíos que enfrentan los creyentes hoy no es la falta de fe, sino la confusión de voces. ¿Es esto de Dios? ¿Es mi carne? ¿Es el enemigo? ¿O solo son pensamientos míos? Vivimos rodeados de opiniones, estímulos, impulsos emocionales y presiones espirituales que intentan dirigir nuestras decisiones. Y en medio de ese torbellino mental, muchos se paralizan, o peor aún, actúan bajo la influencia de una voz equivocada. Pero Jesús nunca dudó de qué voz estaba hablando. Su discernimiento era absoluto. En cada situación supo cuándo hablaba el Padre, cuándo hablaba Satanás, y cuándo eran simplemente las emociones humanas de quienes lo rodeaban. Su mente, llena del Espíritu, estaba entrenada para distinguir. Y ese discernimiento no era un don místico reservado para él. Es una capacidad espiritual que puede formarse en ti si aprendes a pensar como Cristo. Desde el principio de su ministerio, Jesús fue confrontado con esta guerra de voces. En el desierto, Satanás se le acercó con propuestas sutiles. Convierte estas piedras en pan, lánzate del pináculo, adórame y te daré los reinos. Mateo 4. A primera vista, ninguna de estas tentaciones parecía abiertamente malvada. El enemigo no le pidió que asesinara, ni que blasfemara, ni que destruyera a nadie. Le ofreció soluciones aparentemente lógicas, atajos, oportunidades, pero Jesús no discernía por la apariencia de la propuesta, sino por el origen de la voz. Escrito está, respondió una y otra vez, porque la mente de Cristo no se guía por lo que suena bien, sino por lo que el Padre ya ha dicho. Satanás incluso usó la Escritura, citando el Salmo 91, para justificar su tentación. Pero Jesús sabía que una palabra fuera del contexto del Espíritu es manipulación, no revelación. La mente renovada sabe cuándo algo bíblico no es espiritual. Sabe cuándo alguien usa versículos para justificar la carne o para disfrazar el orgullo con apariencia de santidad. Más adelante, Jesús enfrentó una de las escenas más intensas de este conflicto espiritual, a través de uno de sus mejores amigos. En Mateo 16, 21-23, Jesús comienza a explicarles a sus discípulos que debía sufrir, ser rechazado y morir. Pedro, con buenas intenciones humanas, lo aparta y le dice: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Aparentemente, Pedro estaba siendo empático, estaba cuidando a su maestro, pero Jesús le responde con una frase fulminante: «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¡Qué declaración tan contundente! Jesús no dijo que Pedro estaba endemoniado, lo que dijo fue aún más profundo. La voz que estás dejando salir ahora no es del cielo. Aunque parezca compasión, no es obediencia, porque no todo lo que suena bonito es voluntad de Dios. No toda emoción es dirección divina. No todo consejo bien intencionado está alineado al plan eterno. Y aquí está el punto clave. La mente de Cristo identifica la voz por su intención espiritual, no por su tono emocional. Pedro hablaba con afecto, pero su voz promovía la evasión del propósito. Satanás hablaba con lógica, pero su propuesta alejaba del sacrificio necesario. Y Jesús, al pensar como el Hijo, sabía que la voluntad del Padre siempre incluye obediencia, renuncia y cruz. Por eso no se dejó manipular. Por eso callaba cuando todos gritaban. Hablaba cuando nadie se atrevía. Actuaba cuando los demás se paralizaban. Porque él no se guiaba por la presión externa, sino por la voz interna. En Juan 10:27, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen».
El problema de muchos no es que no tengan fe, es que no han aprendido a reconocer la voz correcta. Se confunden porque escuchan desde la emoción, no desde la comunión. Si Dios no habla rápido, se desesperan. Si el enemigo susurra mentira, la creen. Si la carne grita, le obedecen. Pero Jesús, aun en el mayor dolor, supo distinguir. En Getsemaní, su alma estaba angustiada. Su cuerpo temblaba. Su carne pedía escape. Pero su mente seguía firme. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No negó el conflicto, pero no permitió que el dolor silenciara la voz del Padre, porque el que piensa como Cristo sabe que la verdad de Dios es mayor que el clamor de sus emociones. Incluso en la cruz, en el momento más oscuro, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo hizo citando el Salmo 22. Su mente estaba anclada a la Escritura, incluso en la agonía. El enemigo quería hacerle sentir abandono, pero el Hijo nunca perdió la certeza del propósito. Por eso cuando dijo, consumado es, no lo dijo porque ya no aguantaba más, sino porque sabía que todo lo que el Padre había hablado se había cumplido al pie de la letra. Hoy, tú también estás rodeado de voces, la voz del miedo, la voz del pasado, la voz del ego, la voz de quienes no entienden tu llamado, la voz del enemigo disfrazado de oportunidades, y, entre todas, la voz del Padre. La pregunta no es, ¿Dios está hablando? La pregunta es, ¿estás discerniendo? Porque Él no grita, Él susurra, y solo el que tiene la mente renovada puede identificar el susurro que atraviesa el ruido. Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso no se logra de la noche a la mañana. Se forma en la intimidad, en la palabra, en la obediencia, en el silencio. Jesús tenía su oído afinado a la voluntad del Padre. Por eso fue imparable. Hoy, si quieres cumplir tu llamado, no basta con tener pasión, necesitas tener precisión, y para tener precisión, necesitas una mente capaz de discernir la voz que viene del cielo. Así pensaba Cristo, así actuaba, así caminaba, y esa misma mente está disponible para ti. 5. La mente inquebrantable de Cristo frente al rechazo y la incomprensión. Una de las experiencias más dolorosas que el ser humano puede atravesar es la del rechazo. Ser ignorado, despreciado o malinterpretado, especialmente por aquellos que uno más ama, deja cicatrices profundas en el alma. Muchos sueños se apagan, muchos ministerios se detienen, muchas vocaciones son enterradas por la herida que produce no ser aceptado, no ser comprendido, no ser valorado. Y sin embargo Jesús, el Hijo amado del Padre, vivió toda su vida terrenal sumergido en el rechazo, y nunca dejó que eso contaminara su mente, porque la mente de Cristo era inquebrantable, no porque no sentía, sino porque no permitía que el dolor del rechazo lo desviara de su propósito eterno. En él vemos una fuerza espiritual que no nace de la insensibilidad, sino de la conexión íntima con el Padre. Una fuerza que no evitó el dolor, pero que nunca le permitió gobernar sus decisiones. Desde el inicio de su ministerio, Jesús fue rechazado. En su propia tierra, en Nazaret, después de predicar con poder y sabiduría, la gente que lo había visto crecer comenzó a murmurar, ¿no es este el hijo de José? Lucas 4:22. Y aunque se maravillaban de sus palabras, no pudieron honrarlo por lo que era. Lo juzgaron por su historia humana, por su contexto, por su origen. Lo encasillaron, lo redujeron y terminaron llevándolo hasta un monte para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Verso 30. No se defendió, no rogó, no se explicó. Simplemente se fue. Porque cuando tienes la mente de Cristo, no buscas validación donde no hay revelación. Jesús no necesitaba ser aceptado por todos para saber quién era.
Su identidad no estaba anclada en la opinión de los hombres, sino en la voz del Padre que ya había dicho: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Y aquí está una de las claves más poderosas para quienes han sido heridos por el rechazo. No necesitas que te aplaudan. Necesitas que el cielo te haya afirmado. Jesús fue incomprendido una y otra vez. Sus propios hermanos no creían en él. Juan 7:5. Sus discípulos, muchas veces, no entendían sus palabras. Multitudes que lo seguían por pan y milagros, lo abandonaban cuando hablaba del reino. Incluso Juan el Bautista, preso y desesperado, envió mensajeros a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. Y aún así, Jesús nunca permitió que esas dudas alteraran su enfoque. Respondía con verdad, pero sin ansiedad. Vivía para complacer al Padre, no para convencer a los hombres. Cuando fue acusado falsamente por los fariseos, cuando lo llamaron borracho, blasfemo, endemoniado, nunca intentó limpiar su imagen. «No recibo gloria de los hombres», dijo con firmeza, Juan 5:41, y eso lo hacía libre, libre del qué dirán, libre de la necesidad de aprobación, libre del temor al juicio ajeno, libre para amar incluso a los que lo odiaban. Uno de los momentos más impactantes de esta verdad se dio durante su entrada triunfal a Jerusalén. Las multitudes gritaban: «¡Hosana!», lo alababan como rey. Pero Jesús, en lugar de emocionarse, lloró. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lucas 19:41. ¿Por qué? Porque sabía que esos mismos que lo aclamaban en pocos días lo entregarían. La mente de Cristo nunca se dejó elevar por el aplauso, ni destruir por el desprecio. Su enfoque estaba fijo en la cruz, en la obediencia, en el amor, en el reino. Cuando llegó el momento de mayor soledad en Getsemaní, ni siquiera sus 3 discípulos más cercanos pudieron velar una hora con él. Lo dejaron solo. Y después lo abandonaron completamente. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Los demás huyeron. Y aún así, Jesús no permitió que la traición se volviera amargura. No cerró su corazón. No se endureció. Cuando resucitó, no los reprendió con ira, los buscó, les habló con ternura, los restauró, porque su mente no estaba dominada por heridas no sanadas, sino por el propósito que había abrazado desde la eternidad. Muchos de los que hoy tienen un sueño de Dios lo han enterrado por una sola palabra de rechazo, un líder que no creyó en ti, una familia que no te apoyó, un amigo que te traicionó, una comunidad que no te entendió. Y hoy te preguntas si acaso vale la pena seguir. Pero escucha esto: si Cristo hubiera condicionado su obediencia al nivel de aceptación que recibía, jamás habría llegado a la cruz. Por eso Hebreos 12:2 nos da el secreto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús menospreció el desprecio, lo miró en su justa dimensión, no lo negó, no lo ignoró, pero no le dio poder sobre su llamado. La mente de Cristo no es una mente herida ni defensiva, es una mente libre, libre para seguir amando, libre para seguir sirviendo, libre para seguir soñando, incluso cuando nadie lo entienda. Isaías 53 lo profetizó con crudeza: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, no lo estimamos. Y sin embargo, él no se detuvo, no se volvió frío, no se endureció, se entregó aún más. Hoy, si te han rechazado, recuerda: Jesús fue rechazado para que tú pudieras ser aceptado. Fue incomprendido para que tú pudieras tener claridad. Fue abandonado para que tú nunca más caminaras solo. Y si has estado paralizado por esa herida, el Espíritu Santo te dice: levántate, piensa como Cristo, camina con su mente y sigue adelante, porque los que te rechazaron no definieron tu valor.
Los que no te comprendieron no pueden cancelar lo que el cielo ya escribió, y los que se alejaron no estaban asignados a tu próxima etapa. Lo que Dios te dio es eterno, y si piensas como el Hijo, nada, ni siquiera el rechazo, podrá detenerte. 6. El enfoque de Cristo. Cómo mantenía su visión clara en medio de la distracción, en un mundo saturado de voces, expectativas y presiones. La capacidad de mantener la visión clara es un milagro en sí mismo. Muchos comienzan su caminar espiritual con fuego, dirección y convicción, pero al poco tiempo las distracciones empiezan a nublar la claridad. La presión de los hombres empieza a desviar el enfoque, y el ruido del mundo comienza a competir con la voz del Espíritu. Sin embargo, Jesús vivió su vida entera sin perder nunca de vista su propósito. Nada lo desenfocó, nadie lo manipuló, ninguna situación lo desvió, porque su mente estaba completamente gobernada por la misión eterna del Padre. Desde su juventud, Jesús entendía perfectamente quién era y para qué había venido. Cuando tenía apenas 12 años y fue encontrado en el templo, su respuesta a María fue clara y contundente. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Desde entonces, su enfoque era absoluto. Todo lo que hacía, cada conversación, cada movimiento, cada silencio, estaba alineado a ese único objetivo: cumplir la voluntad del que lo envió. Jesús no vivía para complacer a los hombres. No hacía milagros para impresionar. No enseñaba para ganar popularidad. Cada palabra que salía de su boca era un eco del cielo. Cada acto de poder era una manifestación de la gloria del Padre. Y cuando la multitud quería convertirlo en rey por la fuerza, su respuesta fue desconcertante. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Porque Jesús no se dejó seducir ni siquiera por las buenas intenciones que no venían del cielo. Él no necesitaba tronos humanos, porque ya sabía que su trono era eterno. No necesitaba coronas de oro, porque sabía que lo esperaba una corona de gloria tras la cruz. Una de las estrategias más efectivas del enemigo no es destruirte, es distraerte, hacerte perder el enfoque, convencerte de que puedes hacer otras cosas sin dejar de servir a Dios, diluir tu llamado en actividades que parecen buenas, pero que no fueron asignadas por el cielo. Pero Jesús no caía en esas trampas. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Esa frase encierra la pasión y la claridad con la que vivía. Su alimento no era la aprobación, no era el reconocimiento. Su sustento era obedecer, y obedecer completamente, no parcialmente, no en lo posible. Jesús no se permitió el lujo de andar en círculos. No tenía tiempo que perder. En el camino de muchos creyentes, el enemigo ha sembrado confusión a través de la multiplicación de opciones. Puedes hacer esto, también puedes dedicarte a aquello. No tienes que ser tan radical. Todos lo hacen. Y poco a poco, el sueño original se va diluyendo. Lo que nació con fuego termina como una brasa, pero el que piensa como Cristo tiene una brújula interna que siempre lo redirige al norte eterno. La gloria de Dios. Jesús no solo sabía lo que venía a hacer, también sabía lo que no venía a hacer. Cuando los discípulos querían que destruyera una ciudad que lo había rechazado, Él los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:55-56. Porque su enfoque no era demostrar poder, era cumplir redención. Su mente no se encendía con el conflicto, se alineaba con la compasión. Aún en medio de la presión de las multitudes, Jesús sabía cuándo parar.
sabía cuándo retirarse, sabía cuándo estar en silencio. En Marcos 1:35-38 se nos muestra un momento impactante. Después de sanar a muchos y expulsar demonios, al día siguiente todos lo buscaban. Pero Jesús había salido temprano a orar. Cuando lo encontraron y le dijeron, «Todos te buscan», él respondió con algo inesperado, «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». No se dejó atrapar por el éxito. No se dejó atrapar por la necesidad ajena. Sabía exactamente cuál era su asignación y se mantuvo en ella. Hoy en día vivimos en la generación más distraída de la historia. Los pensamientos saltan de un lado a otro. Las redes sociales nos inundan de información irrelevante. Las opiniones humanas nos rodean como multitudes enloquecidas y en medio de todo eso, el sueño de Dios para nuestra vida se vuelve una voz cada vez más baja, cada vez más débil. Pero Cristo nunca dejó que las voces del entorno silenciaran la del cielo. Y si tú quieres cumplir lo que Dios te ha entregado, tendrás que aprender a cerrar tus oídos al ruido, para abrir tu espíritu a la revelación. Jesús entendía que el enfoque no es algo que simplemente se tiene, es algo que se protege. Por eso se apartaba constantemente a orar, no porque necesitara hacerlo para recibir poder, sino porque la intimidad renovaba su claridad. En tiempos de confusión, volvía al monte. En tiempos de presión, volvía al Padre. En tiempos de decisión, buscaba dirección. El enfoque de Cristo no se nutría del mundo exterior, se nutría del secreto. Y ese es el único enfoque que perdura. Cuando llegó su hora y la sombra de la cruz se acercaba, Jesús no titubeó, no buscó un atajo, no rogó por escape. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Sabía que esa era la meta. Sabía que no había otra opción. Sabía que la gloria estaba en la obediencia total, no en la evasión emocional. Hoy muchos han perdido el rumbo porque permitieron que su enfoque se quebrara. El cansancio los desvió, la crítica los apagó, el pecado los atrapó, la rutina los anestesió, el mundo los envolvió. Y Dios hoy está diciendo, vuelve a pensar como mi hijo. Recupera tu enfoque, cierra tus ojos a lo que te distrae y abre tu alma a lo que importa. Porque el que piensa como Cristo no vive en piloto automático, no va donde lo llevan las emociones. No camina por oportunidades, camina por instrucciones. Jesús no fue reactivo, fue intencional, fue firme, fue enfocado. Y si tú quieres ver el cumplimiento de tu llamado, tendrás que abrazar esa misma mentalidad. No basta con tener dones, no basta con tener fe. Necesitas tener enfoque, y no cualquier enfoque. El enfoque del Hijo, el enfoque de aquel que en medio de la tormenta no quitó la vista del Padre. Porque los sueños celestiales solo se cumplen cuando se camina con la mirada fija en lo eterno, y esa mirada nace de una mente que ya ha sido transformada, una mente que no se conforma con sobrevivir, una mente que ha decidido vivir como Cristo. 7. La mansedumbre poderosa de Cristo. Cómo dominaba sus emociones sin perder su autoridad. La cultura actual enseña que el control emocional es una debilidad, que quien no reacciona con agresividad ante una ofensa es débil, que quien calla en vez de responder pierde, que quien no levanta la voz no tiene poder. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Creador del universo en forma humana, nos enseñó que el verdadero poder no se manifiesta con gritos, sino con dominio propio. No con ira, sino con mansedumbre, no con reacción, sino con autoridad serena. Porque Cristo no solo salvó con su sangre, también nos mostró cómo se vive cuando el corazón está completamente gobernado por el Espíritu. Jesús no era emocionalmente insensible, él sentía,
Lloró ante la tumba de Lázaro, sintió compasión por las multitudes, se indignó ante la hipocresía religiosa, pero nunca se descontroló. Nunca perdió el dominio de su ser, ni permitió que sus emociones lo sacaran del propósito. Ese es el equilibrio perfecto de la mente de Cristo, una mente que siente profundamente, pero responde con sabiduría eterna. En Mateo 11:29, Jesús nos entrega una de las definiciones más puras de sí mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo milagroso, no dijo poderoso, no dijo el rey, dijo manso. Y con eso reveló que la verdadera grandeza no se manifiesta en la fuerza exterior, sino en la serenidad del alma que ya ha vencido por dentro. Muchos asocian mansedumbre con debilidad, pero nada está más lejos de la verdad. La mansedumbre de Cristo no era pasividad, era control, era sabiduría, era fuerza canalizada, era el poder de saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente esperar. Cuando fue arrestado, Pedro sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Estaba listo para pelear. Pero Jesús lo detuvo con una frase que desarma a toda lógica carnal. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 52, 53. Jesús tenía poder para destruir a sus enemigos en un instante. Podía llamar miles de ángeles, podía desatar fuego del cielo, podía acabar con el juicio injusto con una sola palabra, pero eligió callar, eligió entregarse, eligió no responder al nivel de los hombres, sino mantenerse en el nivel del cielo. Y esa fue su mayor victoria. No necesitó demostrar nada, porque ya lo tenía todo. En Isaías 53:7 se profetizó: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este silencio no fue debilidad, fue dominio, fue realeza en su forma más elevada, porque el rey no necesita defender su trono con palabras cuando su trono ya está afirmado por el cielo. La mente de Cristo es una mente que resiste la provocación sin perder el enfoque. Cuando los fariseos lo acusaban, lo provocaban, lo cuestionaban, Jesús nunca reaccionó como ellos esperaban. Les respondía con sabiduría. Les devolvía preguntas que revelaban sus corazones, y muchas veces simplemente se alejaba. Lucas 4, 29, 30 narra un momento impactante. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No se defendió, no los confrontó con furia, no lanzó maldición, simplemente pasó por en medio. El poder de su presencia fue más fuerte que el odio de la multitud. Eso es mansedumbre poderosa. Eso es tener la mente del Hijo. Eso es lo que muchos hoy no comprenden. Vivimos en una generación que responde a todo, que grita más de lo que escucha, que se ofende por todo, que necesita tener la última palabra, que cree que el silencio es derrota. Pero Jesús nos mostró otro camino. Un camino en el que la paz interior es más fuerte que la guerra exterior. Un camino en el que el dominio propio es más efectivo que la explosión emocional. Un camino en el que obedecer al Espíritu es más importante que satisfacer al ego. Cuando fue colgado en la cruz, la gente le gritaba: «Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Mateo 27:40. Y él no respondió. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba demostrar que era el Hijo de Dios. Él sabía que lo era. Y eso es lo que muchos no entienden. Cuando sabes quién eres, no necesitas defender tu identidad. Solo necesitas cumplir tu propósito. Hoy en día, hay personas que han perdido el rumbo porque reaccionaron mal ante una crítica.
porque se dejaron llevar por la ira, porque no pudieron soportar el silencio, porque respondieron desde la carne, no desde el espíritu, porque confundieron valentía con reacción. Pero Jesús, aun colgado en un madero, ensangrentado, traicionado, abandonado, perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa frase no fue pronunciada desde una posición de debilidad. Fue pronunciada desde el centro del trono eterno, porque el perdón es la mayor expresión de poder espiritual. Solo quien tiene la mente de Cristo puede soltar la ofensa y abrazar la cruz, sin perder la paz. En Gálatas 5:22-23, Pablo enumera el fruto del Espíritu, y uno de ellos es el dominio propio. Ese fruto no se manifiesta gritando en una plataforma. Se manifiesta cuando tienes el poder para vengarte y eliges bendecir, cuando podrías responder y eliges callar, cuando podrías destruir y eliges restaurar. La mansedumbre no es debilidad, es saber que puedes, pero eliges no hacerlo, porque hay algo mayor en juego, la voluntad del Padre. Jesús no perdió su autoridad al callar, la consolidó. No perdió su dignidad al perdonar, la elevó. No perdió su poder al morir, lo consumó. Y esa es la mente que Dios quiere formar en ti. Una mente que no se deja arrastrar por las emociones, sino que gobierna desde la comunión. Una mente que no necesita tener razón, porque ya camina en la verdad. Una mente que no grita para ser escuchada, porque ya está respaldada por el cielo. Si hoy estás siendo provocado, malinterpretado, herido o presionado a responder desde la carne, el Espíritu Santo te dice: recuerda cómo pensaba mi hijo. Recuerda cómo actuó cuando lo traicionaron. Recuerda cómo respondió cuando lo acusaron. Recuerda cómo reinó, incluso mientras colgaba del madero. Y haz lo mismo. Piensa como Cristo. Actúa como Cristo. Ama como Cristo. Domina tus emociones como Cristo, y verás el poder del cielo manifestarse en lo profundo de tu ser. 8. El poder de las palabras de Cristo. Como su forma de hablar reflejaba su mente celestial. Jesús no hablaba como los hombres. Su voz no era solo sonido, era espíritu. Sus palabras no eran discursos, eran vida. Cada frase que salía de su boca traía dirección, sanidad, revelación, verdad. No usaba las palabras para llenar espacios, sino para abrir los cielos. No hablaba para impresionar, sino para transformar, porque su mente estaba en perfecta conexión con el Padre, y lo que pensaba, hablaba. Y lo que hablaba, se cumplía. En Juan 6:63, Jesús lo dijo con claridad: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta declaración abre un misterio profundo. Las palabras de Cristo no eran simples construcciones lingüísticas, eran expresiones directas de la realidad del reino. Cada vez que hablaba, estaba liberando una porción del cielo sobre la tierra. Estaba trayendo el pensamiento eterno a la atmósfera temporal. Estaba traduciendo la voluntad del Padre en sonidos audibles para el corazón humano. Cuando Jesús hablaba, los demonios temblaban, las enfermedades retrocedían, el viento y el mar obedecían. «Calla, enmudece», le dijo al mar, Marcos 4:39, y la tormenta se detuvo. «Levántate y anda», le dijo al paralítico, Juan 5:8, y el cuerpo volvió a moverse. «Lázaro, ven fuera», gritó a la tumba, Juan 11:43, y la muerte soltó lo que retenía. Su voz no solo describía la realidad, la transformaba. Porque quien tiene la mente de Cristo no habla desde la circunstancia, sino desde la autoridad. No declara lo que ve, declara lo que el cielo dice. No profetiza desde la emoción, sino desde la intimidad. Pero más allá de los milagros, Jesús usaba sus palabras para construir, no para destruir. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue arrojada a sus pies, Él no la juzgó. «Ni yo te condeno, vete, y no peques más».
Juan 8:11. Cuando Pedro negó conocerlo y su corazón estaba quebrado, Jesús lo restauró con una pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? Juan 21:15-17. Cuando Tomás dudó, no lo reprendió con dureza. Le ofreció sus manos heridas. Pon aquí tu dedo. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús hablaba desde el corazón del Padre, y por eso sus palabras no herían, sanaban, no acusaban, redimían, no apagaban, encendían. Incluso sus confrontaciones eran profundamente restauradoras. Cuando reprendía a los fariseos, no era desde el enojo humano, sino desde la justicia divina. Sus palabras eran espada, pero también aceite. Eran fuego, pero también agua viva. Y esto nos revela una verdad central. Las palabras de Jesús eran el resultado de su pensamiento eterno, porque como dijo Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que pensaba, hablaba, y como pensaba desde el cielo, hablaba con el cielo. Jesús nunca usó su voz para manipular, nunca mintió, nunca exageró, nunca usó la verdad para aplastar al débil. Su lengua estaba gobernada por su espíritu, y su espíritu estaba rendido al Padre. Hoy vivimos en una generación saturada de palabras vacías, promesas sin cumplimiento, declaraciones huecas, mensajes que suenan bonito, pero que no llevan peso espiritual. Y por eso, la mente de Cristo es urgente, porque solo quien piensa como el Hijo puede hablar como el Hijo. Y solo quien habla como el Hijo puede transformar atmósferas como Él lo hacía. En Mateo 12:36-37, Jesús dejó una advertencia seria. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No es exageración, es revelación. Las palabras son armas espirituales. Construyen o destruyen, activan o frenan, sanan o matan. Y lo más importante, revelan el estado real de tu mente. Por eso, cuando los fariseos lo acusaban, Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. No era una frase poética, era un diagnóstico espiritual. Lo que hablas revela lo que piensas, y lo que piensas define lo que eres. Por eso el enemigo quiere controlar tu mente, porque si gobierna tu pensamiento, tarde o temprano gobernará tu lengua. Y si controla tu lengua, empezará a deformar tu realidad. Jesús sabía esto, y por eso cuidaba sus palabras. Incluso en la cruz, cada frase fue una joya espiritual. Padre, perdónalos. Sanidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esperanza. Consumado es. Cumplimiento. Cada palabra fue una semilla eterna sembrada en la historia humana. Y esas palabras siguen germinando hoy. Porque cuando el cielo habla, no necesita gritar, solo necesita ser oído. Santiago 3 dice que la lengua es como un timón que dirige todo el barco. Una mente carnal usará la lengua para el juicio. Una mente herida usará la lengua para la defensa. Una mente religiosa usará la lengua para la condenación. Pero una mente como la de Cristo usará su voz para sanar, para liberar, para activar, para despertar. Hoy, el Espíritu Santo quiere traer un despertar a tu boca, pero no lo hará sin antes transformar tu mente, porque las palabras solo serán sanas cuando tu interior haya sido sanado, y tu voz solo tendrá peso cuando tu mente se haya rendido. Jesús no hablaba para ser entendido, hablaba para obedecer, y por eso su voz era fuego. Tú también puedes hablar como Él, no desde el conocimiento, sino desde la comunión, no desde el esfuerzo, sino desde la rendición, no desde el orgullo, sino desde el quebranto, porque cuando tu mente ha sido tomada por Cristo, tu boca se convierte en trompeta del cielo, tu lengua se vuelve instrumento de gloria,
tu voz ya no será tuya, será del reino, y allí, en esa dimensión, ya no hablarás por hablar, hablarás como Cristo. 9. La conciencia del reino en Cristo. Cómo vivía cada día con eternidad en mente, Jesús caminaba por esta tierra con una mirada diferente. Donde otros veían problemas, Él veía propósitos. Donde el mundo percibía interrupciones, Él discernía intervenciones divinas. Donde otros medían el tiempo en horas y días, Él pensaba en términos de eternidad. Porque Jesús no solo vino a predicar sobre el reino de Dios, vino a manifestarlo. Y para manifestarlo, necesitaba pensar constantemente desde el reino, hablar desde el reino, decidir desde el reino, vivir desde el reino. Su mente estaba completamente impregnada por la conciencia del reino eterno. Nada lo desconectaba de esa dimensión. Jesús podía estar rodeado de multitudes, enfermos, fariseos, pobres, ricos, demonios, pero su interior no oscilaba con las circunstancias, porque su visión estaba anclada más allá de lo visible. Él veía con ojos que trascendían el tiempo. Su enfoque no era el ahora humano, sino el siempre divino. Desde el inicio de su ministerio, esa conciencia del reino fue el núcleo de su mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ese acercarse no era solo teológico, era existencial. Donde Él caminaba, el reino caminaba. Donde Él hablaba, el reino se manifestaba. Porque Él no solo predicaba sobre otro mundo, Él vivía como un ciudadano del cielo en la tierra. Muchos creyentes hoy viven fragmentados. Piensan como creyentes el domingo, pero como el mundo el lunes. Hablan del reino en la iglesia, pero lo olvidan en la empresa, en casa, en el dolor. Viven reaccionando al presente, sin recordar que fueron llamados a representar lo eterno. Pero Jesús no era así. Su mente estaba fusionada con la eternidad. Por eso no se desesperaba. Por eso no se distraía. Por eso no se contaminaba. Él sabía que todo lo que hacía estaba conectado con el plan eterno del Padre. En Juan 18:36, ante Pilato, Jesús declaró una frase poderosa. Mi reino no es de este mundo. No dijo no tengo reino. No dijo soy un líder religioso. Dijo tengo un reino, pero no es como el tuyo. Esa fue una afirmación de identidad, de posición, de enfoque. Y reveló una de las verdades más profundas de su pensamiento. Cristo vivía como embajador de otra realidad. Por eso no lo entendían, porque cuando piensas desde el cielo, te vuelves extraño para los sistemas de la tierra. Él hablaba de perdonar 70 veces 7, de amar a los enemigos, de dar la otra mejilla, de servir en lugar de dominar, de morir para vivir, de perder para ganar. Su forma de pensar confrontaba radicalmente la lógica caída de este mundo. Y aún más impactante, vivía esa mentalidad sin desviarse jamás. Cuando estaba rodeado de hambre, no actuaba con ansiedad. Sabía que el reino tenía recursos invisibles. Por eso multiplicó los panes. Mateo 14. Cuando veía muertos, no se resignaba al duelo. Sabía que en el reino la muerte no es definitiva. Por eso resucitó a Lázaro. Cuando estaba frente al rechazo, no se ofendía. Sabía que los ciudadanos del reino no buscan validación humana. Jesús veía cada encuentro como parte de una historia eterna. Cada paso era un movimiento dentro de un diseño divino. Cada día era una escena en la película de la redención. Y por eso no perdía tiempo. No desperdiciaba palabras, no improvisaba decisiones. Cuando Marta y María lloraban por la muerte de su hermano, Jesús no se dejó arrastrar por la desesperación del momento. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No hablaba desde el consuelo, hablaba desde la eternidad. Porque su conciencia del reino le daba autoridad sobre lo que para otros era imposible. Hoy,
Muchos pierden el rumbo porque solo piensan en el corto plazo. ¿Qué comeré mañana? ¿Cómo saldré de esta deuda? ¿Cuándo me responderá Dios? ¿Qué dirán de mí? Pero la mente de Cristo vivía con la eternidad en mente. Él sabía que cada siembra tenía una cosecha eterna, que cada lágrima sería recogida, que cada obediencia sería recompensada, que nada era en vano. En Mateo 6:33 nos dejó el secreto que regía su pensamiento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino no era una acción externa, era una mentalidad, una prioridad, una convicción, una forma de existir. Esa mentalidad del reino hacía que Jesús caminara con paz en la tormenta, que pudiera dormir en la barca mientras el mar rugía, porque quien vive desde el reino sabe que el reino no puede hundirse. La conciencia del reino no te aleja del mundo, te permite vivir en él, sin ser parte de él. Te da una perspectiva que lo cambia todo. El dolor no es final. La espera no es pérdida. La cruz no es derrota. La muerte no es el fin. En Filipenses 3:20, Pablo escribe: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la verdad que Jesús vivió desde el primer día. Él no pertenecía a este mundo, pero vino a redimirlo, y vivía con esa tensión sagrada, caminar entre los hombres, con los ojos puestos en el trono, y eso es lo que se espera hoy de quienes dicen seguirlo, no una fe emocional, no una vida dividida, sino una conciencia constante de que tu vida está conectada con lo eterno. Tus decisiones tienen impacto eterno. Tus palabras tienen eco en el cielo. Tus batallas no son solo terrenales. Tus sueños no son casuales. Jesús vivió cada día como una inversión en la gloria futura, y hoy, si quieres pensar como Él, tienes que levantar tu mirada, tienes que ajustar tu enfoque, tienes que renovar tu mente con la conciencia del reino. Porque cuando piensas como ciudadano del cielo, ya no corres con ansiedad. Caminas con autoridad, ya no mendigas amor, vives desde la plenitud, ya no te defines por tu presente, te mueves con la certeza del destino eterno que te espera. Así pensaba Jesús, así vivía, así hablaba, así amaba, y esa mentalidad no fue exclusiva de él, es una herencia para ti. Solo necesitas aceptarla, formarla, abrazarla, y comenzar a vivir cada día con los pies en la tierra, pero con la mente y el corazón en el reino. 3:10. La mente de Cristo en la hora final. ¿Cómo pensaba el Hijo frente a la muerte? El momento más crítico, oscuro y definitivo de la vida de Jesús no fue cuando lo persiguieron, ni cuando lo rechazaron, ni siquiera cuando lo traicionaron. Fue en la cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios fue llevado al extremo máximo del dolor, de la soledad y de la prueba. Y aún así, lo que brotó de él no fue odio, ni desesperación, ni venganza, sino palabras de perdón, de cumplimiento y de gloria. Porque incluso en la hora de su muerte, su mente seguía intacta, firme, centrada en el propósito eterno del Padre. La cruz no solo fue el clímax de su sacrificio, fue la prueba máxima de su forma de pensar. En ese madero, Cristo no solo derramó su sangre, también reveló cómo piensa un corazón completamente rendido a Dios. Cada una de sus palabras en la cruz es una ventana hacia su mundo interior. Y lo que vemos en esas palabras es la evidencia más clara de una mente transformada, una mente celestial, una mente redimida por la eternidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Quién puede hablar así en medio del tormento? ¿Quién puede interceder por sus verdugos con los brazos atravesados por clavos? Solo alguien cuya mente no ha sido secuestrada por el dolor. Solo alguien que piensa como el cielo piensa. Jesús no permitió que el dolor de su cuerpo contaminara la claridad de su espíritu. La cruz no lo hizo víctima,
lo reveló como victorioso. Mientras sus enemigos celebraban su supuesta derrota, él estaba consumando la victoria más gloriosa de la historia. Y su mente no se distrajo, no se desvió, no se confundió. Permaneció centrada en el Padre, en el propósito, en el amor. Cuando uno de los ladrones crucificados junto a él reconoció su divinidad, Jesús respondió con una promesa eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No pensó en sí mismo, no se lamentó, no pidió consuelo, extendió salvación en medio de su agonía. Porque la mente de Cristo no se enfoca en el sufrimiento, sino en la redención que puede nacer del sufrimiento. A su madre y a su discípulo amado les dijo: Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. Aún en su agonía, Jesús pensaba en el bienestar de los suyos. En su hora más oscura, no dejó de cuidar, de proteger, de honrar, porque su pensamiento no estaba centrado en el yo, estaba totalmente orientado al ellos. Pero también hubo un grito profundo, estremecedor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Muchos lo interpretan como desesperación, pero en realidad Jesús estaba citando el Salmo 22. Aún colgado de la cruz, su mente seguía afirmada en las Escrituras, su alma se quebraba, pero su espíritu no se rompía. Clamaba desde la profecía, declaraba desde el dolor, pero con conciencia eterna. Ese grito no fue un cuestionamiento a Dios. Fue un eco profético que señalaba el cumplimiento de todo lo que ya estaba escrito. Aún en la angustia, Jesús pensaba con la palabra, no desde la emoción, sino desde la verdad. Luego, en otro suspiro sagrado, expresó: Tengo sed. Juan 19:28. No solo sed física, era la sed del cumplimiento. Sabía que todo debía cumplirse hasta el último detalle. Y ese detalle, registrado en el Salmo 69:21, debía cumplirse también. Su mente estaba conectada al diseño, hasta el último suspiro. Y entonces se escuchó la frase más poderosa que haya cruzado los cielos. Consumado es. Juan 19:30. No fue un lamento, no fue un grito de derrota, fue una declaración de cumplimiento, de propósito finalizado, de obra terminada. Significa, se ha pagado por completo, nada quedó pendiente, el plan del cielo se ejecutó en su totalidad. Y por último, entregó su espíritu diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esa fue su despedida terrenal, y con ella nos enseñó cómo muere alguien cuya mente nunca se apartó del Padre. No muere con miedo, no muere con dudas, muere confiando, muere entregado, muere descansando en aquel que lo envió. Toda su vida, Jesús pensó con eternidad, y por eso pudo morir con paz. Hoy, muchos tienen temor a la muerte porque nunca han vivido con propósito. Otros temen al dolor, al rechazo, a la traición, porque su mente sigue gobernada por las emociones, no por la visión del reino. Pero Jesús nos mostró que la verdadera libertad no está en evitar el dolor, sino en pensar correctamente mientras atraviesas el dolor. Cristo no escapó del sufrimiento, lo enfrentó, con una mente rendida, y eso fue lo que lo sostuvo. No fue solo su divinidad, fue su mentalidad. Una mente que no se contaminó con el odio, una mente que no se desvió con el ruido, una mente que no se desesperó por el proceso, una mente que, aun cuando el cuerpo moría, seguía creyendo. Y hoy, esa mente está disponible para ti, no para que la admires, sino para que la abraces, no para que la estudies, sino para que la imites, porque pensar como Cristo no es solo para predicar bien, es para vivir bien y morir con propósito. Cuando tienes la mente de Cristo, tus enemigos ya no son tu enfoque, el dolor ya no te define, el rechazo ya no te detiene, la cruz ya no te asusta y la muerte ya no te gobierna.
Así pensaba el Hijo de Dios en su hora final, y así quiere el Padre que pienses tú en cada hora de tu vida, porque si puedes pensar como Cristo en tu momento más difícil, también podrás resucitar con Él en gloria. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que no es común escuchar en estos tiempos. Muy pocos lo hacen, muy pocos perseveran, muy pocos resisten hasta el final de un mensaje como este, cargado no solo de palabras, sino de peso espiritual, de confrontación, de verdad eterna. Y tú lo hiciste, eso te hace especial. Eso revela que hay en ti un anhelo genuino de ser transformado por completo. Porque este no ha sido un video más, este ha sido un llamado profundo, una invitación del cielo, no a emocionarte, no a simplemente sentir algo lindo, sino a renunciar a tu forma antigua de pensar y abrazar la mente de Cristo. Esa mente que no se rinde, que no maldice en la tormenta, que no se corrompe con el éxito, que no responde con odio cuando es herida, que no busca su voluntad, sino la del Padre, que no vive del aplauso, ni se detiene por el rechazo. Esa mente gloriosa que sostuvo a Jesús en cada paso, hasta la cruz y más allá. Hoy el Espíritu te ha hablado. No fue un humano, no fue una voz externa, fue Él. Él te trajo aquí, Él te sostuvo hasta el final, Él te confrontó, Él te abrazó, y ahora Él quiere sellar esto contigo. Por eso, si realmente has llegado hasta este punto, si no te desconectaste, si abriste tu corazón, si lloraste, si fuiste confrontado, si fuiste tocado, entonces deja testimonio de ello. Comenta ahora mismo esta frase: llegué hasta el final, porque Cristo está formando su mente en mí. Escríbelo como una señal, como una declaración profética, para que los que vean los comentarios sepan que aquí hay elegidos, valientes, hambrientos de verdad. Y para que yo sepa quiénes son los que verdaderamente están caminando esta jornada hasta el fondo. Porque no estás solo, hay otros como tú. Hay un pueblo que se está levantando, un pueblo que no quiere solo religión, que no busca solo palabras bonitas, que está dispuesto a ser transformado por dentro. Y si este mensaje te bendijo, compártelo. No porque sea un buen video, no. Compártelo porque sabes que alguien más necesita oír esto. Hay personas al borde de colapsar emocionalmente. Hay otros que están a punto de dejar su fe. Hay llamados apagados. Hay corazones en tinieblas. Y este mensaje puede ser el fuego que los despierte. Tu compartir no es una acción técnica, es un acto evangelístico, es una forma de decirle al cielo: aquí estoy, usando lo que tengo para que otros también piensen como Cristo. Y si aún no estás suscrito a este canal, si aún no has dado ese paso, hazlo ahora. No por mí, por ti, porque este canal es un pozo espiritual, es un altar digital donde Dios está hablando. Y si dejas pasar esto, quizás mañana lo olvides. Quizás la rutina te envuelva otra vez. Quizás el enemigo vuelva a robar tu atención. No te permitas eso. Haz de este canal una parte de tu vida espiritual. Que cada nuevo video sea un alimento, un empujón, un encuentro, una cita con Dios. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte, entonces te felicito, porque estás sembrando en ti una forma de pensar que no viene de esta tierra. Estás siendo parte de un pueblo que se está alistando para vivir como Cristo, pensar como Cristo, y un día reinar con Cristo. Ahora, antes de cerrar el video, te pido una última cosa. Quédate unos minutos más. Deja que la música que sigue llene tu atmósfera. Cierra los ojos, calla tu mente y dile al Señor, con sinceridad: gracias por hablarme, gracias por mostrarme tu mente. Aquí estoy, hazme como tú. No interrumpas este momento, no apagues aún, no corras a otra cosa. No lo arranques, no lo olvides. Déjalo crecer, déjalo madurar. Y cuando llegue la próxima tormenta, cuando venga la próxima batalla, cuando el mundo quiera empujarte otra vez,
Ya no responderás igual, porque ahora piensas como Cristo.